primero quiero agradecer a quienes se han conectado. Sabemos que mientras más avanzamos en el año, más difícil es apartar tiempos, especialmente en el ámbito educativo. Y especialmente quiero agradecer a Rodolfo, que se ha hecho el tiempo con gran gentileza, porque la verdad es que estos son solo voluntades movilizadas en común, ¿eh? No tenemos ningún convenio por medio, nada. Así es que cabe agradecerlo grandemente, más aún que la semana pasada él vino en persona aquí al pueblo, lo invitamos a una reunión allí en las jornadas Mari Carmen Moreno, así es que ya dos veces nos ha regalado su tiempo y nosotros quedamos muy interesados en la perspectiva que él ha ido desarrollando a lo largo de sus años de investigación, de trabajo, de leer, reflexionar, investigar y producir también textos académicos, producir docencia, docencia a partir de conocimiento propio, porque nos parece fundamental poder abordar de manera más profunda, con fundamentos apropiados, la dimensión llamada socioemocional o la importancia de las emociones en el ámbito educativo. Creemos que hay muchas precisiones que hacer, hay que poner contenidos que tengan que ver precisamente con una fuente autorizada como la de Rodolfo. La primera vez que lo oímos, hace un año ya prácticamente, dijimos, por aquí va la cosa, así es que tuvimos unas conversaciones y de ahí Rodolfo ha tenido la voluntad de participar de estos espacios que esperamos que haya varios más de aquí por delante. Para quienes no lo conocen, Rodolfo es psicólogo, doctor en psicología, ha hecho muchos trabajos de investigación, docencia y ha escrito en relación a las relaciones entre pedagogía y emociones. Él es académico de la Universidad Mayor, de la Escuela de Psicología de la Universidad Mayor. Y bueno, les dejé yo cuando enviamos las invitaciones, hay un link a su sitio web, lo vamos a colocar después en algún momento en el chat por si alguien quiere explorar videos, textos y la perspectiva que él tiene de los temas que ha investigado. No, yo creo que no queda más, en realidad vienen a oírlo a él, no a mí, así es que dejar a Rodolfo para que pueda desarrollar lo que tiene preparado para hoy. Gracias, Rodolfo. Muchas gracias, Sergio. Voy a compartir una presentación y comenzamos. Solamente dime si se ve. Ah, tengo que ponerlo además. ¿Se puede ver la presentación ahora? Mm, Ahora sí, ahora está en modo Sí. Ok. presentación. Bueno, muchas gracias, Sergio, por la invitación. No, al contrario, es un agrado poder compartir ideas, reflexionar. Fue muy interesante la jornada de la semana pasada en el liceo, no me acuerdo el nombre, Groenmeyer o algo así, ¿no? Un liceo artístico. Conocí gente muy interesante, como el equipo que trabaja junto a la psicóloga que vi por ahí recién, Claudia, no retuve el apellido. Así que muy nutritivo para mí participar de estas instancias, eh, y me hace pensar también en las cosas que me interesan desde diferentes perspectivas. De hecho, te quería agradecer, Sergio, particularmente que le hayas puesto a esta jornada, presentación, conversación, pedagogía y emociones, ¿vale? Porque en un afán de tratar de ser medianamente riguroso con el título, eh, voy a tratar de presentar una propuesta respecto de cómo se relacionaría o se integrarían estas dos formas de funcionamiento humano. La primera que tiene que ver con la enseñanza y luego la dimensión emocional de ese proceso. Eh, Eso me llevó a mirar nuevas cosas, eh, nuevos autores también, para reforzar algunas ideas que tengo y por eso digo que esto siempre es nutritivo también para quien eh, tiene, digamos, el rol de presentador, que pareciera que no está aprendiendo en ese momento, pero en verdad quien más aprende probablemente sea el que está presentando. Entonces, quiero presentar, como decía, una relación, un análisis de una posible relación entre pedagogía y emociones, para lo cual me fui primero a la
definición original, etimológica de pedagogía, que viene del griego paidagogia, vi que se pronunciaba así, gracias a Google Translate. Eh, y se define como la ciencia que se relaciona con la educación y la enseñanza. Y puse ahí en negrita la enseñanza, porque principalmente vamos a hablar acerca de la pedagogía como enseñanza. En realidad incumbe a todas las caras de la ciencia. En otras palabras, es todo lo que tiene que ver con la teoría del desarrollo y el aprendizaje. Entonces aquí ya se pueden apreciar algunas cosas interesantes relacionadas con lo que yo quiero tratar en esta tarde. En primer lugar, que podría haber una ciencia de la pedagogía, cuestión que, como veremos, es también hasta cierto punto debatible, y que esto tendría que ver, entre otras cosas, principalmente con la enseñanza. Me interesa mucho la idea de la enseñanza como proceso cognitivo, porque cuando uno va a los manuales de psicología, no encuentra la enseñanza como proceso cognitivo. Es decir, ¿qué hace un profesor o una profesora cuando enseña? ¿Cuál es el tipo particular de ejercicio mental, de actividad cognitiva que se pone en juego cuando alguien le enseña a otro u otros, ¿no? Entonces, vamos a ver que parece ser que esto tiene mucha relación con algunas características esenciales de los seres humanos. La pedagogía no sería tanto algo técnico que aprendemos a hacer de una cierta manera, sino que más bien es probable que tenga que ver con características muy intrínsecas, muy propias, muy definitorias de aquello que entendemos por un ser humano. Eso no implica, por cierto, o no excluye, por cierto, el hecho de que todo aprendizaje que pueda fortalecer esta práctica siempre es bienvenido, pero parece ser que esto es mucho más un proceso intuitivo, humano, esencialmente humano de lo que se cree y mucho menos una cuestión técnica, una cuestión de aplicar metodologías, eh, procedimientos, etcétera. Por allí quiero comenzar a hacer la reflexión. Y para hacer esta reflexión, me pareció interesante eh, conectar con algunas ideas que tenía Miguel de Unamuno hace ya bastante tiempo, más de un siglo, respecto de la pedagogía, ¿no? Miguel de Unamuno, en su última época, como filósofo y como escritor, fue muy crítico de la pedagogía. Dice cosas como, por ejemplo, lo que aquí está citado, dice, yo, señor, apenas creo en la pedagogía como ciencia independiente. Y cuando veo cómo ha trastornado los espíritus de no pocos maestros, creo aún menos en ella. No parece, sino que los niños se hicieron para la pedagogía y no esta para aquellos. Los convierten en algo a modo de ranas o conejillos de India de fisiólogos. Me parece esto ya muy provocador, sobre todo porque Miguel de Unamuno llega a este tipo de planteamientos tardíamente en su vida. Bueno, no tan tardíamente en verdad, pero ya después de algunos años de haber tenido exactamente la posición opuesta a lo que está diciendo acá. Él, en su origen, en sus primeros años como filósofo, es un positivista acérrimo y por lo tanto cree mucho en una pedagogía eh, más cercana a lo que hoy podríamos llamar conductista, y que entiende la enseñanza como un proceso lineal, vertical, de traspasar conocimientos a otros de manera unilateral, ¿no? Pero a partir de una experiencia que tiene cerca de los 33 años o algo así, que es la muerte de un hijo, comienza a reflexionar mucho y entra en una crisis existencial que, según leí, tiene que ver, entre otras cosas, además de la crítica muy fuerte a la pedagogía, con la escritura de su novela Niebla, que yo no me recordaba, pero buscando información ahora, la leí, como le puede haber pasado a muchos de los que están acá, durante mis años escolares, y me encantó, pero probablemente no entendí, seguro, no entendí toda la profundidad que había allí. Eh,
se hace la pregunta, Miguel de Unamuno, de la posibilidad de desarrollar una existencia que tenga sentido, una existencia que no sea una existencia mecánica, determinista y científica en el sentido del positivismo, y comienza a plantearse la idea de que de esa forma es imposible el desarrollo del ser humano y es imposible alcanzar la felicidad. Y ahí es donde entonces aparece también la crítica a la pedagogía y aparece también este libro, este libro que es muy interesante ya el título, Amor y Pedagogía. Este libro, a pesar del título que sugiere como un tratado analítico acerca de la pedagogía y su relación con el amor, es una novela en verdad. Yo no la conocía, pero estuve indagando acerca de qué trata y qué es lo que plantea. Y claro, diversos autores, porque hay varios papers escritos sobre este texto, plantean que lo que Unamuno hace acá es a través de una novela hacer una crítica muy irónica, muy ácida respecto de la pedagogía como algo escindida, algo separada del desarrollo humano. Esta es la historia de Avito Carrascal, un personaje que está buscando desarrollar un hombre eh, perfecto, un hombre científico, con todo lo que esa palabra eh, involucra, sobre todo en esa época, de ser un ser completamente racional, un ser completamente lógico, y entonces engendra un hijo y pretende que ese hijo sea educado bajo ciertos principios pedagógicos inspirados en la ciencia, con el afán de que él se transforme en una persona perfecta, en una persona rigurosa con el pensamiento, en una persona lógica. Y bueno, van pasando diferentes cosas a través de la trama, que algunas las averigüé, otras no las sé y tampoco voy a hacer spoiler, pero evidentemente se va dando cuenta que esto es imposible, entre otras cosas porque su hijo conoce a un filósofo que comienza a mostrarle otra perspectiva de la vida muy distinta al tipo de educación que él estaba recibiendo. Y bueno, uno puede observar que aquí en el fondo hay una crítica a la idea de el conocimiento, la idea de la ciencia y la razón como algo que está separado de la emoción, ¿no? En este caso el amor, pero podríamos pensar en la emocionalidad en un sentido más amplio, ¿no? Esa idea de que se puede enseñar sin emoción, o que más bien la enseñanza y el aprendizaje son procesos que en su esencia no contienen propiedades emocionales, sería una idea incorrecta, sería una idea que está más bien creada artificialmente, que no tiene que ver con cómo funciona la mente humana, y que lejos de generar un conocimiento profundo y un desarrollo en los seres humanos, termina frenando sus tendencias más profundas hacia el bienestar, la felicidad y el conocimiento. Entonces es una crítica muy irónica, como digo, porque es una novela que tiene ese tono respecto de una pedagogía escindida de las emociones. Rodolfo, ¿Sí? hay una barra gris en la parte de abajo que tapa buena parte de la diapositiva. Ah, Estaba perfecto. esperando A el momento ver. de no interrumpirte para... No sé si es la presentación que me enviaste, si prefieres la proyecto yo. No, no, Ahora sí es no. distinta. No, Ah, ahí no bajó. sé. Ahí Ahí bajó. bajó, ¿no? Ahí ya, ahí ya Va, molesta menos. menos, sí. Es el menú que yo tengo acá, pero no sé Ah, cómo se puede ocultar más. Pero ahí ya no molesta, ¿no? sí, no, ahí ya quedó mucho más pequeña. Perfecto. Entonces, Unamuno va mucho más allá de hacer una crítica únicamente, eh, s- y avanza incluso hacia la idea de desarrollar un movimiento antipedagogista, lo llama él, ¿no? Y pronuncia un discurso que, bueno, había sacado algunos extractos, pero finalmente decidí no ponerlo porque podía alargar mucho la presentación, pero en las Cortes Constituyentes de la República en 1931, en el Senado, digamos, de la época, pronuncia un discurso muy ácido, haciendo una crítica fuerte a la idea de una pedagogía de la manera que la he descrito anteriormente, ¿no? Eh, entonces, me pareció muy inspirador todo lo que él dice. Y
por ejemplo, habla de que hay demasiados catedráticos, demasiados maestros, ¿no? Y que esto daña la libertad humana. Dice que él quisiera liberarse de este triste pliegue que no nos deja ver las cosas con bastante claridad. Donde quiera que el ejército ha abusado, se ha formado un partido antimilitarista. Donde el clero ha abusado, se ha formado un partido anticlerical. Nuestros hijos, nuestros nietos conocerán en España, pensaba él, un partido antipedagogista, porque yo temo mucho a la pedantería de los que nos arrogamos el sacerdocio de la cultura, ¿no? Entonces, bueno, no terminó pasando esto, entre otras razones, probablemente porque la pedagogía también se ha ido flexibilizando, ha ido adquiriendo otras características. El constructivismo ha tratado de colocar al estudiante en el centro del proceso, las emociones comienzan a ser cada vez más consideradas y bueno, no hemos creado un partido antipedagogista, ni hemos buscado eliminar la pedagogía, muy por el contrario, lo que hemos hecho es tratar de reformar los orígenes de una pedagogía que está basada en la rigidez y en el autoritarismo para crear una pedagogía que esté más centrada o se parezca un poco más a lo que somos los seres humanos. Esa pedagogía original tiene mucho de disciplina, ¿no? Está en la idea del central de esa pedagogía original se encuentra el hecho de que el aprendizaje requiere rigor, requiere disciplina y requiere un control conductual de la disciplina. Por lo tanto, una herramienta fundamental para que la gente aprenda son los premios y los castigos, y sobre todo los castigos en aquella época, ¿no? Bueno, esto es anterior a Unamuno, pero de alguna manera uno puede entender que está criticando esa visión que Goya plasmó en un cuadro y que llamó La letra con sangre entra, ¿no? Y que se ve ahí a alguien así como un profesor o un sacerdote o alguien que está a cargo de un grupo castigando físicamente a otro que probablemente ha cometido un error. Algo que tristemente sigue de alguna manera presente hasta nuestros días, no de esa forma tan dramática como el castigo físico, pero a pesar de ya, ¿cuántos serán? 80 años, de que Piaget eh, escribe acerca del error y nos dice que el error es la fuente más importante para el aprendizaje, uno puede constatar que sigue presente en nuestras culturas educativas la idea de que el error es un problema y de diferentes maneras los estudiantes cuando cometen errores son castigados, afortunadamente no de forma física, pero sí a través de una mirada un poco descalificadora, a veces un poco de ridicularización, a veces un poco de ironía. Digamos que el error no es bien considerado, no es considerado en absoluto una oportunidad de aprendizaje, con lo cual algo de esto queda bastante poco, por suerte, ¿no? Hemos avanzado muchísimo, pero todavía quedan algunas raíces de esto, ¿no? Aquí hay otra imagen que puede sugerir que esa pedagogía de alguna manera ha estado presente todavía en las últimas décadas, sobre todo del siglo pasado. Eh, y hoy, actualmente, si bien eso no está presente, seguimos atados a una mirada rígida eh, respecto del papel que las emociones juegan en el proceso de enseñar y también de aprender. Y yo sostengo que hemos pasado de una pedagogía basada exclusivamente en el miedo a la creencia actualmente de que la pedagogía tiene que estar basada exclusivamente en la alegría, en la felicidad, en el entusiasmo, lo cual podría ser otra forma de rigidez. De otra manera de ver la enseñanza como un proceso que está escindido de las emociones y sobre el cual las emociones solamente actúan como un factor que influye. Pero no, lo que no hemos logrado actualmente es cambiar esa visión de la pedagogía y comenzar a verla como un proceso que es intrínsecamente emocional, ¿no? Tal vez en reacción a esa pedagogía dura, rígida, autoritaria, basada en el miedo, hemos creído actualmente que debemos formar una pedagogía, crear una nueva pedagogía basada en la felicidad. Pero esa idea de la pedagogía basada en la felicidad es igualmente rígida porque sigue concibiendo las emociones como algo que está fuera del proceso de enseñanza, como algo que es influido por las emociones, pero no está constituido por emociones como yo quiero destacar en esta presentación. Ah, sí.
instaló el video, ¿no? Quiero que lo veamos ahora. De hecho, en un estudio clásico de las escuelas realizado en Suecia en el año 1930, Willy Sjöhaus detecta varias formas de sufrimiento en la escuela. Estudió 78 narrativas preguntándole a la gente de qué sufriste más en la escuela y encontró 13 categorías de sufrimiento asociadas a diferentes aspectos: el castigo corporal, la falta de humanidad, un excesivo intelectualismo, problemas de amistad o de relaciones, prejuicios, derecho, lo que él llama derechos de personalidad, que hoy entenderíamos más bien como una discriminación por la diversidad, desprecio, sarcasmo, esa excesiva atención al logro como único motor, mofas, etcétera. Muchas cosas que formaban parte de lo que él identificó como el lado oscuro de la educación, los lugares oscuros, oscuros de la educación, ¿no? Asociados a distintas formas de sufrimiento. Como digo, probablemente hemos cambiado fuertemente esa mirada, aunque no por completo, que todavía siguen presentes varias formas de ironía en la sala de clases, y en otros casos hemos transitado hacia la idea exactamente opuesta de creer que todo tiene que ser felicidad, motivación y entusiasmo en el aula, pero no hemos logrado desarrollar una pedagogía que integre las emociones como un elemento constitutivo de los procesos de enseñanza. Desde este punto de vista, la enseñanza sigue siendo un proceso de transmisión lineal de información, un proceso que es principalmente lógico y que por lo tanto para que funcione bien tiene que contener explicaciones que sean rigurosas, discursos que sean rigurosos por parte de los profesores y profesoras. Las cosas tienen que estar bien explicadas, bien desarrolladas, y si eso ocurre, entonces de manera mecánica los aprendizajes se producen en los estudiantes, ¿no? Es un proceso además visto como algo técnico que depende de la aplicación de procedimientos, básicamente, y no tanto de contactar con el otro. Y tiene características objetivas, es decir, se asume que cuando se enseña un contenido no lo estoy enseñando desde una perspectiva particular, sino que estoy enseñando la realidad tal cual la realidad es desde el punto de vista del aprendizaje, ya no de la enseñanza. El aprendizaje es visto como un fenómeno principalmente conductual, es decir, haber aprendido consiste en dar respuestas correctas frente a un instrumento de evaluación. Es visto como un proceso del todo o nada, es decir, o se aprendió o no se aprendió, digamos. Y si se aprendió, uno es capaz de responder correctamente en un proceso de evaluación, y si no aprendí, no soy capaz de dar respuestas adecuadas. Pero no se logra ver los matices del proceso de aprendizaje en esta mirada en blanco y negro. Y consiste en una copia de la realidad de características objetivas y también mecánicas. A pesar de ya varias décadas de constructivismo, la investigación que se ha realizado sobre las concepciones que tienen tanto los profesores y profesoras como también los estudiantes acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje muestran que siguen primando estas miradas. Esto entronca con algunas visiones teóricas acerca de la enseñanza, ¿no? Hemos ido pasando lentamente desde un paradigma que se llamó proceso-producto, que es básicamente la idea conductista de que si los profesores y profesoras hacen las cosas de una determinada manera, van a obtener entonces también determinados resultados. Aplicar ciertas técnicas, ciertas metodologías en el aula tiene por consecuencia obtener buenos resultados de aprendizaje, ¿no? Esa es la idea central de esa mirada, que evidentemente se encuentra muy en discusión porque sabemos que la enseñanza y el aprendizaje no funcionan de esa manera, pero también algo queda todavía de esa mirada como resabio de, de un origen muy basado en esta pedagogía que he descrito en las diapositivas anteriores. Pero estamos transitando lentamente hacia la comprensión de que la buena enseñanza no tiene que ver tanto con aplicar técnicas o metodologías, sino que más bien con tener profesores que son capaces de reflexionar sobre su práctica e ir tomando decisiones adecuadas respecto de lo que está ocurriendo en el aula a partir de las reflexiones que realizan, ¿no? Ese es el llamado pensamiento, paradigma del pensamiento del profesor de Schoen.
El problema que esta nueva mirada tiene, que ya no es tan nueva, por cierto, es que se concibe al profesor como un profesional reflexivo en el sentido explícito de la palabra. Es decir, el buen profesor o profesora ya no sería alguien que aplica técnicas exclusivamente o procedimientos, sino que es capaz de pensar en el aula y tomar decisiones de manera reflexiva. Pero todo esto es visto como un proceso explícito, como si los profesores y profesoras tuvieran tiempo para aplicar teorías y razonar en base a esas teorías para saber qué hacer con los estudiantes momento a momento durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sabemos que en verdad el proceso de enseñanza-aprendizaje es muy rápido. Todo lo que ocurre en el aula es muy dinámico, es muy complejo porque es multicausado, tiene diferentes aristas y por lo tanto muchas veces no hay tiempo para reflexionar de esta manera en el aula. Por lo tanto, la mirada más nueva, que tampoco es que sea tan nueva, pero de principios de los 2000 más o menos, comienza a pensar que el buen profesor o la buena enseñanza que se deriva de ese buen docente es más bien un proceso implícito y se desarrolla una idea de el profesor como un profesional intuitivo. El paradigma del profesor intuitivo lo que sostiene es que la buena enseñanza consiste en ir tomando decisiones de manera muy rápida, de manera inconsciente y muy basado en las emociones que los profesores y las profesoras están experimentando en el aula y que actúan como una guía para tomar decisiones momento a momento en función de lo que va ocurriendo. Entonces, para explicar esto, bueno, me planteé, digamos, la pregunta de qué papel jugaría la intuición y las emociones en la enseñanza a partir de una reflexión que hace nuestro querido Francisco Varela, ya fallecido hace varios años, pero que nos dejó muchas lecciones muy inspiradoras. Una de ellas es una reflexión que hace en el libro de Cuerpo Presente acerca de cómo funcionan los procesos cognitivos. Francisco Varela era un convencido de que la cognición no consiste en representarse las cosas explícitamente con la forma de teorías que uno maneja en la mente a partir de palabras y reglas que yo tengo incorporadas en mi cerebro. Él creía que el mecanismo de la cognición humana era mucho más corporal, mucho más situacional y denominaba esto el paradigma enactivo. Y para provocar respecto de este tema, tiene una figura que me parece muy interesante, que es la del, le puse aquí los estudios de geometría del Martín Pescador, que es este ave que captura peces en el agua, ¿no es cierto? Que se sitúa en la altura, por ejemplo, de un árbol, de un roquerío, etcétera, y mira y observa un pez que está nadando por ahí feliz en un río, en el mar, y de pronto se lanza en picada y logra capturarlo. Por eso Martín Pescador. El problema que tiene Martín Algunas Pescador es el problema de la refracción de la luz que se puede ver en esta imagen de este lápiz que parece que estuviera quebrado, ¿no? Cuando un elemento es visto debajo de la superficie, debajo del agua, digamos, nosotros tenemos una percepción incorrecta del lugar donde se encuentra ese objeto o ese pez o lo que sea, porque hay un problema con la reflexión de la luz que hace que se distorsione la ubicación exacta de lo que sea que esté debajo del agua. Y para poder saber exactamente dónde se encuentra un pez que está debajo del agua y que yo estoy mirando desde arriba, uno tiene que manejar la ley de Snell-Descartes. La ley de Snell-Descartes es una fórmula que se utiliza para calcular el ángulo de refracción de la luz cuando atraviesa una superficie que separa dos medios, ¿no? Como puede ser el agua. Entonces, esta fórmula que tiene cierta complejidad sería lo que permite saber exactamente dónde se encuentra un objeto que yo veo en un lugar en el cual realmente no se encuentra. ¿Bien? Entonces, Varela plantea lo siguiente, dices, ¿será que Martín Pescador conoce la ley de Snell-Descartes y por eso es capaz de lanzarse en picada muy rápidamente y capturar un pez que se encuentra en un lugar donde yo no lo veo?
¿no? Donde yo no lo veo exactamente. Y obviamente Varela responde que eso no es así, ¿no es cierto? Que eso es absurdo, que los animales no se comportan eh, adaptativamente respecto de su medio ambiente a partir de conocer teorías, ¿no? Eso es bastante obvio y él lo plantea de una manera irónica, ¿no es cierto?, provocativa, que me parece muy interesante, pero alguien podría pensar que en el caso de los seres humanos la situación es distinta, puesto que nosotros tenemos una corteza cerebral mucho más desarrollada, ¿no es cierto? Un lóbulo frontal particularmente amplio. Podríamos pensar que, por ejemplo, en el aula, las y los docentes toman decisiones de esta manera, como lo pone Varela, a partir del manejo de teorías, fórmulas, ¿no? Sin embargo, por experiencia, todos sabemos que esto no es así, ¿no? Esta profesora, por ejemplo, enfrente de un grupo de niños, eh, suponer que ella toma decisiones a partir de hacer un cálculo matemático o utilizar algo así como una planilla de Excel es una imagen absurda. Lo más probable es que las cosas en la mente de esta profesora no ocurran de esta forma. No lo podemos ver, pero sí tenemos nuestra propia experiencia. ¿Y qué es lo que nos dice nuestra propia experiencia? Nos dice dos cosas. Primero, que el aula es un lugar demasiado rápido como para que yo pueda aplicar teorías o fórmulas de esa manera. Es un lugar demasiado complejo, demasiado dinámico, como para poder hacerlo de esa manera, ¿no es cierto? Las cosas ocurren tan rápidamente que uno tiene que tomar decisiones en microsegundos para saber cuándo formular una pregunta, cuándo hacer una pausa, cuándo cambiar el tono de voz, cuándo invitar a un alumno a que me responda algo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que profesores y profesoras hacemos todos los días, la mayoría del tiempo sin darnos cuenta y sin saber siquiera muy bien por qué hacemos lo que hacemos, pero funciona, ¿no? Probablemente esto tiene que ver con observar el lenguaje no verbal de nuestros estudiantes y darnos cuenta de las emociones que ellos y ellas están sintiendo momento a momento, ¿no? Entonces, aquí hice, digamos, este dibujo para explicar que probablemente esta profesora está mirando a sus estudiantes y está observando en ellos diferentes claves emocionales que le van a permitir saber qué hacer con cada uno de ellos, idealmente. Entonces puede que observe que algunos están distraídos pensando otra cosa porque tienen una gestualidad que así me lo sugiere, o tal vez hay otro estudiante que pudiera estar angustiado, tal vez por algún problema, o entre otros hay algunos que se encuentran interesados por lo que la profesora está diciendo, involucrados incluso, mientras que hay otros que tal vez están buscando diversión, ¿no es cierto? Jugando con sus compañeros, interactuando con sus compañeros, etcétera, etcétera. El punto es que la profesora, casi sin darse cuenta, lo que hace es observar estas claves no verbales y toma contacto con estas claves a partir de lo que algunos autores han llamado un proceso de simulación encarnada. Es decir, ella, a partir de colocar en acción sus neuronas espejo, realiza un proceso de imitación del lenguaje no verbal de sus estudiantes para poder, a partir de esa simulación interna que hace, poder experimentar algo parecido a la emocionalidad que los niños y niñas están teniendo. Entonces, muy rápidamente y sin darse cuenta, esta profesora entra en un proceso de mimetismo o contagio emocional. Comienza a empatizar con sus estudiantes, a veces, la mayor parte del tiempo digo, sin darse cuenta de que esto está ocurriendo, y esa empatía la lleva a saber qué hacer. Dirige su toma de decisiones y su conducta en el aula, ¿no? Hay un proceso de compartir primero expresiones de lenguaje no verbal, formas de lenguaje no verbal, a partir de poner en funcionamiento las neuronas espejo, y luego una mímica automática. Si pusiéramos un espejo o midiéramos a partir de un instrumental adecuado la actividad de los músculos desde la cara de la profesora, veríamos que hay una sincronía entre los movimientos de los músculos de la cara de un estudiante que ella está observando y su propia musculatura. Es decir, si el estudiante de alguna manera se sonríe,
En la cara de la profesora también se activan, aunque con una intensidad un poco menor, los músculos que posibilitan su propia sonrisa en el rostro de la profesora. Se produce entonces una mímica que surge de, de la activación de grupos musculares similares a los que ve activados en sus propios estudiantes. Y este proceso le permite, de alguna manera, experimentar una suerte de contagio emocional. Le permite sentir algo parecido a lo que el estudiante o la estudiante tiene, ¿no? Eso es lo que finalmente se traduce en empatía. Y es que logro, de alguna manera, ponerme en los zapatos de mi estudiante y entender que está teniendo algo así como angustia, algo así como rabia o interés en lo que yo estoy hablando, etcétera. Y finalmente desarrollo una idea que me dice qué hacer, ¿no? Si veo que este estudiante está interesado, tal vez puedo profundizar en la materia, tal vez puedo hacerle una pregunta que indague sobre algún aspecto más específico respecto de lo que estamos trabajando. Y asimismo, si observo que hay otro estudiante a partir de su mímica que aparece como alguien que está desconectado pensando en otra cosa, a partir de este proceso de mímica yo detecto empáticamente su estado emocional y entonces sé que de alguna manera tengo que traerlo de vuelta a la clase. Entonces el proceso es principalmente emocional, es principalmente un proceso no verbal o un proceso corporal. ¿Ya? Hay una metacomunicación que opera en paralelo al lenguaje digital o lenguaje verbal o lenguaje simbólico que utilizamos en la clase. Por lo tanto, el proceso no consiste únicamente en decir cosas y escuchar cosas de mis estudiantes. El proceso consiste en hacer eso, pero además tratar de entender el sentido último de lo que está ocurriendo a partir de la observación de los estados emocionales de los estudiantes y a partir también de mi propia expresión emocional que de alguna manera metacomunica, es decir, da un trasfondo respecto de lo que estoy diciendo. Y entonces apoya que una idea es más importante o menos importante, eh, critica una idea que no me parece correcta, cuestiona, formula preguntas, interrogantes respecto de cosas que todavía no están completamente claras y así, de diferentes maneras, a través del lenguaje no verbal de estudiantes y profesores, se va configurando lo que algunos autores han llamado una plataforma intersubjetiva, ¿no? Es decir, vamos consensuando ideas, representaciones, conocimientos. El proceso, como digo, es un proceso que es mucho más complejo que simplemente dar buenas explicaciones. Y es intrínsecamente un proceso de características emocionales. No es un proceso puramente lógico, no es un proceso puramente intelectual, sino que y ni tampoco es un proceso que está acompañado únicamente de emociones. La construcción de las ideas y del conocimiento compartido entre profesores y estudiantes es un proceso de características intrínsecamente emocionales. Bueno, eso es más o menos lo que les quería decir. No sé cuánto rato me he tardado, Sergio, pero ahora tendríamos un tiempo, entiendo, para poder compartir a través de preguntas, de reflexiones, etcétera. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Sí, muy bien en el tiempo como para tener efectivamente ahora la oportunidad de compartir algunas preguntas que pueda haber. Lo podemos hacer libremente. Abren su micrófono o levantan la mano si hay muchas para ir dando el orden para quien quiera preguntar algo. Yo me voy a reservar algunas para después. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna consulta? Parece que estuvo muy claro. Yo voy a plantear una mientras se inspiran. Muy bien. Pensando en lo que pudimos oírte también la semana pasada, me parece que sería interesante compartir algunas, voy a decir, prevenciones respecto al uso que se hace del, especialmente el término socioemocional o el enfoque que en general se le quiere dar
al trabajo sobre emociones, ¿eh? Porque después de la pandemia ha habido una explosión de interés por esta temática, pero no necesariamente con un enfoque adecuado o un enfoque completo. Se ha hecho mucho énfasis en las emociones, poco en la relación, como tú nos estás planteando, intrínseca con el proceso de enseñanza o con las experiencias de enseñanza. Y tampoco se ha hecho el equilibrio, si utilizamos el término que más se usa de socioemocional, tampoco se hace el equilibrio entre la dimensión relacional de las emociones para desarrollar algo más que un manejo de las propias emociones, ¿no? Que es como a lo que termina tendiendo muchas veces el abordaje de las emociones en la escuela, como para mantener el control de los desbordes, del descontrol, ¿no? De las emociones. ¿M? Y es mucho más, en realidad, el desafío, es mucho más rico, más diverso. Entonces, creo que sería bueno que compartieras algunas de esas prevenciones que enunciaste o algunos de esos resguardos que tú tienes al uso del término finalmente que revelan, que entiendo de algún modo, un enfoque que no sería el más adecuado. No sé si puedes Ujú. compartirnos algunas ideas sobre eso. Sí, por supuesto, sí, muy interesante, Sergio. Muchas gracias por esa pregunta. Bueno, yo no me quise centrar ahora exactamente en ese tema porque fue algo que hablamos la semana pasada y entonces pensando que podía haber alguien que se repitiera el plato, no quise entrar en esa lógica, pero efectivamente ese es un tema muy, muy importante desde mi punto de vista y es que los últimos años se ha desarrollado en el mundo el concepto de educación emocional. Entonces, esto ha ido adquiriendo una fuerza tremenda en la cultura educativa, al punto que hoy en día prácticamente todo el mundo cuando piensa en emociones piensa bajo esta lógica de la educación emocional, ¿no? La educación emocional es una categoría, una manera de mirar el papel de las emociones en los procesos educativos que está centrado, que está fundamentada sobre las ideas de la inteligencia emocional, la psicología positiva y el aprendizaje socioemocional. Y cada uno de estos tres pilares que yo llamo de la educación emocional tiene diferentes problemas, ¿no? No sé si ahora sea conveniente explicar eso con detalle, pero en verdad ninguno de ellos tiene demasiada evidencia científica ni se condice adecuadamente con el funcionamiento más profundo de la mente humana que es un funcionamiento que no es dualista. ¿Ya? En verdad, nosotros no tenemos, por ejemplo, un tipo de aprendizaje que sea exclusivamente socioemocional y otros aprendizajes diferentes que tienen que ver con matemáticas, lenguaje, etcétera. Ni tampoco tenemos emociones positivas y negativas, como muchas veces se argumenta desde la lógica de la psicología positiva, ¿no? Ni tampoco hay una primacía de la razón por sobre la emoción, como se deja entrever a partir de la lógica de la inteligencia emocional. Entonces se trata de tres enfoques que tienen diferentes problemas y que han ido instalando una idea respecto de cómo abordar las emociones que desde mi punto de vista es completamente inadecuada. Pero no soy solamente yo, digamos, porque yo quién soy para estar diciendo estas cosas. Hay muchos autores que han debatido sobre este punto con muy buenos argumentos, haciendo críticas muy profundas. Eh, si alguien está interesado en el tema, me escribe, yo le puedo compartir bibliografía. El punto es que esto ha llegado a adquirir tal relevancia en nuestro sistema educativo que hoy nos es muy difícil salir de esta mirada y empezar a mirar las cosas desde otro punto de vista, porque ya se ha asimilado que emociones es sinónimo, en la escuela, es sinónimo de educación emocional. Entre otros problemas que esto presenta, se encuentra la idea de que hacer educación emocional es hacer una cosa específica. Y yo sostengo que en verdad toda educación es emocional, ¿no? Porque si entendemos que, por ejemplo, la enseñanza, tal cual he tratado de plantearlo yo acá, es un proceso de características emocionales, entonces en verdad enseñe yo lo que enseñe,
siempre estaré haciendo una educación que es emocional. No necesito tomarme un tiempo específico para hablar acerca de las emociones para que esté educando emocionalmente. Esto está implícito y presente siempre en cualquier proceso educativo. Ahora mismo aquí hay emociones. Habrá gente a la cual le hará sentido esto que yo estoy diciendo y estará entonces interesada y a lo mejor su corazón late un pelito más fuerte al escuchar esta idea. Y también habrá otros a los cuales esto les moleste profundamente porque choque con sus creencias previas y considere que yo estoy diciendo algo que no tiene mucho sentido. En ambos casos están las emociones presentes. No existe algo así como un pensamiento que no sea emocional. No existe construcción de conocimiento, no existe aprendizaje, ni tampoco enseñanza que no tenga características emocionales. Y la llamada educación emocional ha instalado la idea de que se trata de otra educación diferente que se realiza en algún momento y en alguna parte específica del currículum y no es parte constitutiva del proceso educativo. Y eso a mí me parece muy problemático y estoy, digamos, en la tarea de tratar de aportar con la construcción de un modelo distinto. Porque tampoco se trata solamente de hacer la crítica, ¿no? La idea es también poder avanzar hacia construir una mirada alternativa, una forma de proceder que sea alternativa. Y en eso hemos estado los últimos años, junto a un equipo de gente, tratando de construir una mirada de las emociones que venga desde abajo, no la mirada de expertos que desde la inteligencia emocional nos dicen qué tenemos que hacer en la escuela, sino que más bien investigando lo que los profesores y las profesoras hacen, tratar desde ahí entender cómo las emociones operan en el aula y no al revés, una educación más bien pensada desde abajo hacia arriba que desde la mirada de expertos que están ahí, digamos, en sus pupitres, en su, eh, ¿cómo se dice?, en su escritorio. Pensando hacia abajo qué es lo que tienen que hacer los profesores. Me parece que eso no funciona, está condenado al fracaso. Y de hecho yo creo que después de ya más de 3 décadas de educación emocional, no son demasiados los cambios en un sentido positivo que hemos visto. ¿Sí? Los estudiantes están cada vez más aburridos, cada vez más están mirando otro tipo de modelos distintos a los que uno puede encontrar en el aula, están interesados en otras temáticas y los profesores están muy estresados, tratando de estar felices todo el tiempo y promoviendo estados de entusiasmo en sus estudiantes de una manera tal vez muy artificial. Entonces, yo creo que nada de esto hace sentido. Yo creo que eso se vio desde un principio, ¿no? Que se trataba de una lógica que no era propiamente educativa, pero de alguna manera mi impresión es que las escuelas y los profesores y profesoras se han visto derrotados por este modelo tan potente, esta industria de la felicidad, como lo dice un autor, y han bajado los brazos y han terminado por decir, bueno, vamos a tener que hacer esto, ¿no? Pero yo creo que no les hace verdadero sentido a la gran mayoría que ve que su labor va por otro lado, ¿no? Entonces, bueno, no sé si te refieres a eso, pero eso es lo que a mí me surge a partir de lo que tú me estás comentando. Sí, me refiero a la tensión que se produce frente a una necesidad evidente. O sea, aquí ha habido un vacío en abordar esta dimensión humana en el espacio educativo. Creo que el exceso de academicismo, por un lado, un poco el prestigio de cierta asignatura, el peso de los diseños curriculares, y por otro lado, la situación de la sociedad también ha llevado a la necesidad de abordar algo que en realidad es clínico en un espacio educativo, ¿no? También obviamente hay necesidades clínicas, pero no es lo propio de lo educativo, ¿no? Ujú. Y bueno, la pandemia creo que de algún modo instaló un discurso o lo aumentó, lo potenció, que hace hablar de esto y buscar formas de resolverlo. ¿M? Em, me resulta bien interesante saber, no he alcanzado a leer mucho todavía de tus textos, pero saber, lo comparto así con los demás, que algunos de tus estudios tienen que ver con por un lado, la formación docente y por otro lado también la percepción que los docentes tienen sobre estos temas, ¿no? O sea, ¿cuál es la aproximación bueno, es una muestra obviamente, pero una muestra que nos puede dar alguna idea de qué modo se percibe esto, ¿no? No sé si nos Claro, podrías compartir brevemente algo de eso, porque puede dar cuenta del estado de situación y también aclararnos cuál es el desafío para abordar esta cuestión, claro. ¿no? Sí, por supuesto. Sí, en esta lógica de ir desde abajo hacia arriba y no venir a imponer teorías psicológicas sobre la educación,
lo que yo hice fue comenzar investigando las concepciones que tienen los profesores y profesoras sobre el papel de las emociones en los procesos educativos, ¿ya? Yo quería saber qué pensaban quienes están ahí en el aula trabajando con los estudiantes, ¿no? Más allá de lo que digan las teorías a este respecto. Y encontramos cuatro concepciones eh, que se manifiestan con más frecuencia entre profesores y profesoras respecto a este tema. Cuatro modos de ver el papel de las emociones en los procesos educativos, ¿no? Eh, Esos cuatro modos finalmente se han resumido por cuestiones metodológicas en tres grandes miradas que luego las seguimos estudiando, por ejemplo, en la formación inicial docente. Camila, que está por aquí presente, que es coautora de un trabajo que hicimos, participó en ese estudio que ya tenía que ver no con las concepciones de los profesores, sino que con la formación emocional inicial docente, ¿no? O sea, basado en esta comprensión de las miradas que profesores y profesoras tienen respecto del papel de las emociones en los procesos educativos, comenzamos posteriormente a investigar de qué manera se podrían favorecer procesos de formación emocional en las distintas universidades que forman profesores, ¿no? Entonces, para compartir, como dices tú, algunas ideas respecto de esto, nosotros identificamos tres grandes concepciones, ¿ya? Una primera concepción, que afortunadamente no es la más popular, la llamamos reduccionismo conductual, que son aquellos profesores y profesoras que en verdad están muy centradas en la conducta y no tanto en lo que la gente siente, los estudiantes sienten cuando están en el aula y cuando están tratando de comprender una nueva idea, un nuevo procedimiento, un aprendizaje, ¿no? Hay profesores que parecieran no observar tanto la emoción como un estado mental interno privado del estudiante, sino que se centran en el comportamiento que ese estudiante tiene. Entonces, para esos profesores y profesoras, la emoción es la conducta. Entonces, estar triste es llorar, estar enojado es levantar el tono de la voz, eh, y estar asustado es estar inhibido, etcétera, y sin hacer diferencia, digamos, entre el componente conductual, por un lado, y la realidad subjetiva interna que cada persona tiene cuando experimenta una emoción. ¿Ya? Eso podría ser lo más parecido a esa idea de la pedagogía que criticaba tanto Miguel Unamuno, ¿no? Una pedagogía centrada en el comportamiento exclusivamente, muy en sintonía con los enfoques conductistas respecto de la educación, ¿no? De la enseñanza y el aprendizaje. En el otro polo encontramos profesores y profesoras que tampoco son la mayoría, en este caso desde mi punto de vista, desafortunadamente, porque es la concepción eh, que a mí más sentido me hace, pero también es la concepción que está como más en línea con lo que dicen los grandes autores y autoras sobre el papel de las emociones en los procesos cognitivos. Por ejemplo, hemos seguido mucho la investigación de Lisa Feldman Barrett, que es una neurocientífica que tiene tal vez el modelo más eh, desarrollado, exhaustivo y que mejores explicaciones da actualmente el papel que las emociones juegan en los procesos cognitivos. Esa concepción la llamamos integración emocional cognitiva y es la creencia de que las emociones son el punto de partida de todo aprendizaje, ¿no? Eh, Cuando los estudiantes aprenden algo, lo primero que tienen es una emoción que los conecta con ese contenido de aprendizaje, ¿ya? Entonces, aprender desde este punto de vista no es realizar una copia de la realidad, no es hacerme una foto de lo que está en el texto, de lo que dice mi profesor o de la realidad como tal, digamos. Aprender es conectar emocionalmente con una temática y desde ahí avanzar hacia la construcción de palabras, teorías, ideas, representaciones mentales. Pero el punto de partida desde este enfoque es siempre una conexión emocional con el contenido de aprendizaje, ¿no? Entonces aquí no hay dualismo. Aquí la emoción y cognición forman parte de un continuo. Es decir, cuando aprendo, lo que hago de alguna manera es transformar mis sensaciones, mis emociones respecto a un contenido de aprendizaje en palabras, en símbolos que me permiten comunicar y hablar acerca de aquello. Pero todo tiene un origen en esa conexión emocional, ¿no? Por eso podría explicar, tal vez, el hecho de que en muchas ocasiones nosotros sabemos las respuestas correctas respecto a un tema, pero tenemos comprensiones que son en un comienzo más bien intuitivas.
y que todavía no han avanzado hacia la formulación de representaciones como palabras, imágenes u otro tipo de simbolismo que me permiten comunicar lo que yo estoy pensando, ¿no? Porque estoy tal vez en el primer estadio del aprendizaje que es más bien de características emocionales o intuitivas, ¿no? Entonces, quienes ven el proceso de aprendizaje de esa manera no hacen separación entre emociones y cognición, lo ven todo plenamente integrado y las emociones son la parte más sustantiva. Dijimos en algunos artículos, las emociones son el centro del aprendizaje, porque desde ahí parte todo. Las emociones no acompañan el aprendizaje, sino que desde ahí el aprendizaje se configura como tal, ¿vale? Y en tercer lugar, la mirada más popular respecto a este tema, que nosotros hemos visto, digamos, con muestras más o menos relativamente grandes. O sea, en mi tesis de doctorado yo trabajé con 1.500 profesores y la gran mayoría de los profesores ve las cosas desde una mirada que le llamamos la influencia de las emociones en la cognición, que es una idea muy parecida a la de la inteligencia emocional. Entonces, desde este punto de vista, aprender es un proceso cognitivo estrictamente representacional, consiste en hacer mapas o fotografías respecto del mundo y las emociones acompañan este proceso o forman parte del contexto en el cual este proceso se da. Entonces yo tengo cognición por un lado y emociones por otro lado. No se trata aquí de una integración entre estos dos procesos, no se trata de que estos dos procesos formen parte de un continuo. Son dos procesos claramente diferenciables y uno de ellos influencia al otro. Las emociones influencian el aprendizaje o la cognición. Esta es la mirada más popular, la mayoría de la gente piensa así porque es la mirada que está culturalmente instalada y que ha sido reforzada ya durante más de 3 décadas por los preceptos de la inteligencia emocional. Además, desde esta perspectiva, se asume que toda emoción desagradable, las emociones llamadas de valencia negativa, como la rabia, la tristeza, o el miedo, la vergüenza, influyen negativamente sobre el aprendizaje. Entonces, si tengo tristeza, aprendo menos, si tengo rabia, aprendo menos, si tengo vergüenza, aprendo menos, si tengo miedo, aprendo menos. ¿Ok? Y si estoy feliz, si estoy entusiasmado, entonces aprendo mucho más. ¿Vale? Eso es muy intuitivo, digamos. De alguna manera, cual más, cual menos, todos pensamos de esa forma, pero el problema es que las cosas no son de esa manera. De hecho, muchas veces una emoción como la alegría puede ser más un problema que un aporte. Es desagradable decir esto, ¿no es cierto? Porque todos queremos estar felices. Uno no quiere sentirse desagradado, pero muchas veces aprender tiene que ver con experimentar rabia. Por ejemplo, cuando me choca lo que alguien me dice, ¿no? En ese momento yo pongo en juego todos mis conocimientos, mis argumentos para poder debatir y reflexiono respecto de lo que me están diciendo porque no me gusta, ¿no? O a veces cuando escucho cosas que no se relacionan adecuadamente con mis ideas, eso me puede producir también frustración. Y esa frustración, lejos de ser un problema, puede ser un motor para el aprendizaje, ¿no? O a veces hay contenidos de aprendizaje que me producen tristeza, ¿no? O sea, si voy a hablar de las guerras experimentadas por la población en el mundo, por tocar un tema contingente, bueno, esperaría yo que eso genere mucha tristeza en quienes tengan que participar de un aprendizaje de un contenido de esas características. Pero ese miedo o esa tristeza no son un problema para aprender, sino que muy por el contrario son un elemento que moviliza el pensamiento, que moviliza la construcción de reflexiones, de ideas. Porque el aprendizaje no es un proceso cognitivo que está separado de la emocionalidad, sino que, como ya he dicho, se trata de algo que está plenamente integrado. Entonces, bueno, esas son las tres concepciones con las cuales hemos trabajado más fuertemente. La principal, o digamos la más popular, no la principal, es esta última que les he dicho. Y luego hemos tratado o sea, no hemos tratado, hemos investigado de qué manera esto se podría tender a modificar en los procesos de formación inicial docente. En eso estamos ahora trabajando fuertemente y también realizamos otro estudio previo donde participó Camila, como te contaba. Clarísimo. Se me ocurren dos comentarios que me voy a guardar por ahora, por si alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera hacer. ¿Me escuchan bien? Sí, Moisés. Perdón. Ya, yo más que, no sé si pregunta o comentario. La verdad es que yo escuchaba a Rodolfo
y me alegra no tener, en principio pensaba que yo era el único que pensaba así. Ahora escuchando a Rodolfo he encontrado a alguien que piensa igual, ya no me siento tan solo. En esto de mezclar la pedagogía con las emociones. No me gusta que esté separado, no me gusta cómo lo han tratado de tratar de que el profesor lo adapte para las clases. Creo que es un conjunto. El problema es qué estamos haciendo para solucionar eso, porque finalmente seguimos avanzando con una disconformidad enorme de los profesores de cómo se está trabajando. Hay para todos los lados. ¿Me explican? Eh, el profesor, yo, bueno, no hace mucho tiempo que salí de la universidad, pero no creo que haya cambiado tanto. A nosotros nos preparan para las clases, para profesor, con teoría, y no abarca todas las teorías. Pero cuando llegamos al aula nos encontramos con una práctica que nadie nos explicó cómo era y nos encontramos con emociones distintas, con situaciones distintas, con cosas que tenemos que enfrentar y no estamos en muchos casos preparados para eso. Entonces, ¿a quién recurre el profesor para pedir ese consejo? Al final se encuentra solo y tiene que ir aprendiendo en son de la marcha. Como decía Rodolfo, en la clase misma, en el aula, es donde se van aprendiendo técnicas para ir trabajando, ¿no es cierto? Para ir creando esta formación. Entonces, él trabajó con los profesores y distinguió estas tres áreas de análisis. Eh, yo creo que también sí, pueden haber otras más, porque cada profesor ha ido incorporando su propio estilo dentro del aula. El problema es cómo aprendemos con eso y preparamos a ese profesor de manera distinta al que está saliendo ahora. Que yo, la verdad es que conociendo muchos casos de los profesores nuevos que han salido, tienen una falencia enorme, que yo no la había visto antes, ¿ya? Pero he encontrado una falencia enorme en los profesores que han llegado al aula a trabajar y que en realidad llegan a pedir ayuda en muchos casos o simplemente dan vuelta la espalda y abandonan. Y deciden, no, como muchos profesores han decidido abandonar la pedagogía y dedicarse a otra cosa porque no se han encontrado capaz con la realidad que encuentran en el aula. ¿Fija? Entonces, yo creo que hay harto que hacer en esta área. ¿Sí? Esa era mi percepción de acuerdo a lo que planteaba Rodolfo. Gracias. Gracias, Moisés. Muchas gracias, Moisés. Yo quería comentar algo sobre lo que dice Moisés. ¿Mm? Bueno, concuerdo plenamente con lo que está señalando, que hay una falencia probablemente en la formación de los futuros profesores y profesoras. Eh, lo que te quería comentar es que justamente eso es lo que estamos investigando ahora. Estamos tratando de entender de qué manera se podrían formar emocionalmente de mejor forma a futuros profesores y profesoras, saliendo de esta mirada dualista que separa emoción de cognición. Y hemos encontrado algunas claves, ¿ya? Estamos trabajando con varias escuelas normales en México, en un proyecto Fondesit, y por otro lado con 6 universidades chilenas para tratar de entender qué tipo de procesos tienen que ver con la formación emocional de los profesores desde un punto de vista no dualista. Y una cosa que aparece como muy importante es el análisis de las biografías escolares de los futuros profesores y profesoras, ¿ya? Porque el sistema educativo tiene una característica que no es propia de ninguna otra profesión, y es que los profesores y profesoras eh, también fueron estudiantes. Y al haber sido estudiantes durante 12 años de escolaridad y luego 4 o 5 en la universidad y muchos más a lo mejor a través de posgrado, fueron acumulando una serie de representaciones implícitas acerca de la educación. Y esas representaciones implícitas acerca de la educación no son siempre o muy pocas veces son reformuladas, resignificadas a través de la formación inicial docente, ¿no? Con lo cual, los profesores cuando egresan, a veces han aprendido muchas teorías, tienen nuevos conocimientos acerca de aprendizaje, de enseñanza, de didáctica de las matemáticas, de cómo crear ambientes adecuados en el aula, cómo trabajar de manera inclusiva, etcétera, pero no tienen
una modificación de aquellas representaciones más bien de tipo encarnada, de tipo emocional, que fueron adquiriendo producto de 12 años de escolaridad. Entonces se produce a veces algo así como una especie de choque entre una teoría que yo he aprendido en la universidad y luego mi hábito, por decirlo de alguna manera más intuitiva, o mi manera de ver el mundo más encarnada y más conectada con mi experiencia como estudiante. Entonces parece ser que una clave para modificar el estado de las cosas y pensar en una educación que integre de mejor forma las emociones tiene que ver con revisar esas biografías emocionales durante la formación inicial docente. ¿Ya? Esto lo estamos viendo especialmente a propósito de un curso que tienen los mexicanos, que tienen un sistema completamente estatal y que dedica el primer semestre de la carrera únicamente a trabajar con esas biografías. ¿Ya? Luego esto, cuando los estudiantes comienzan a ir a práctica, se activa profundamente. Entonces, cuando uno va al aula, el profesor lo que hace es regresar a un lugar que ya conoce y se activa una especie de cultura latente, una especie de conocimientos implícitos que ellos tienen respecto de cómo funcionan las cosas en el sistema educativo. Entonces, eh, un trabajo que parece ser muy importante para cambiar las maneras de pensar tiene que ver con revisar esas biografías escolares y luego mirarlas a la luz de lo que ocurre cuando los estudiantes realizan prácticas, ¿no? Entonces, esa manera de pensar, la formación emocional no tiene nada que ver con las ideas de la inteligencia emocional, ¿no? Que asumen de manera ingenua desde mi punto de vista que lo que la gente necesita es que le hablen acerca de las emociones, ¿no? Esto tiene mucho más que ver, por ejemplo, con la construcción de la identidad docente. Entonces, bueno, quería decirte que algunas pequeñas cositas estamos investigando que tienen que ver con cambiar algunas prácticas y no es que solamente estemos centrados en hacer un diagnóstico y una crítica a la educación emocional, que está muy bien, pero la crítica sola, digamos, es solo un punto de partida, pero tenemos que avanzar hacia maneras de ir modificando las cosas. Excelente, Rodolfo. Mira, otro que mientras te escuchaba me surgió de algo que ya se me había olvidado dentro de este pasar. Desde que comencé yo a hacer clases, conocí una diversidad de profesores antiguos, no voy a decir viejos, antiguos, y que varios de ellos ya han fallecido, que tenían un aprendizaje extraordinario. Tenía durante su trabajo, sus años de hacer clases, adquirían una sabiduría que era enorme. Y siempre yo conversaba con ellos y les he dicho, o les decía, que esa sabiduría no se la podían llevar, tenían que compartirla. Nunca encontraron el espacio para hacerlo. Finalmente se lo llevaron, ¿te fijas? Y es algo que no estamos aprovechando lo que aprenden esos profesores que han estado 30, 40 años en un aula y que han adquirido un aprendizaje que no tiene el profesor que se está formando. Y tenemos que aprovechar eso. Bien. Agradezco tus palabras, me agrada lo que estás haciendo. Ojalá pueda ayudarte en algún momento. Gracias. Gracias, Moisés. Bueno, uno de los propósitos de generar estos espacios es hacer conexiones y construir colaboración, ¿no? Como para dar tiempo a alguna última intervención, voy a compartir dos cosas que me surgían de la respuesta que hacía Rodolfo a este acicate de poder compartirnos lo que ha sido tu investigación con docentes, ¿no? Pensaba un poco también retomando algunas de las cosas que nos compartiste la semana pasada en Quilpué, que hay una tensión entre hacia dónde lleva el sistema educativo, que se parece bastante más a la primera categoría, ¿no? Esta de control conductual, emociones, control conductual, normalizar o estabilizar al que está desbordado, sea de la manera que sea, porque se requiere eso para poder enseñar, ¿eh? Como despejar la variable problemática para entrar a lo propio de la escuela. Esa es como una concepción sistémica, especialmente en un sistema de aseguramiento de la calidad que apunta a los resultados y ciertos resultados, ¿no? Pero pareciera, y lo decías tú la semana pasada, que los profesores a contramarea siguen teniendo internamente una noción vocacional distinta que tiende a hacer algo diferente a eso, ¿no? Y pareciera que de ahí se explica esa segunda categoría grande que encontraba, ¿no? Pero nos queda pendiente la tercera, que es la ideal, ¿no? Y ahí me acordaba de cuando mencionaste el informe de Lorz, más conocido como los cuatro pilares de la educación, ¿no? Donde vamos a suponer que los dos primeros están más o menos abordados, ¿no? Saber conocer y saber hacer.
Pero tenemos pendientes otros dos, el saber convivir, y creo que el que más tiene que ver con esto que tú planteas es el saber ser. ¿No? eh, Volviendo a integrar lo que en esta construcción de artefactos para poder abordar lo complejo que es el desafío de la institución escolar, separamos para poder entender y abordar, pero después nos volvemos a juntar. Después no se da la instancia en la cual volvemos a integrar esto que va junto, ¿no? Eh, y ahí donde queda el ser en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Tanto, y no solo el ser del estudiante, sino también el ser del profesor, del docente. Y hoy día más complejo aún en nuestras comunidades, particularmente en Chile, tenemos otras voces, con otros marcos referenciales, tenemos psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, y es necesario tener esa diversidad, ¿no? Entonces, ¿cómo integramos eso en la construcción del ser de esta institución compleja y relevante que es la escuela, ¿no? Yo creo que vamos a tener que generar otro conversatorio sobre ya no qué hacer con la formación inicial, sino qué hacer en la escuela que funciona, ¿no? Qué hacer con los docentes que están en la escuela para ir produciendo esa transformación. Bueno, Sí. hice relleno. No, no era relleno solamente. Para ver si alguien más quiere preguntar algo o comentar. Y si no, ya iríamos cerrando sin no dejarle la palabra también a Rodolfo. Camila. Yo quería comentar más que nada y tomarme de lo que usted acaba de decir, que muchas veces a mí me pasa que yo ya conozco, incluso tengo nociones de este tema. A mí me pasa que incluso al ejercer a veces siento o me cuestiono yo misma si estaré aplicando bien lo que ya sé, si estaré haciendo buenas prácticas docentes, y siempre me estoy haciendo preguntas. Por ejemplo, ahora justamente quería preguntarle al profesor si es de ayuda, obviamente, las preguntas metacognitivas, y qué otras prácticas o qué otras ideas me podría dar como para refrescar un poco todo y aplicarlo en el día a día. Las preguntas Sería de mucha ayuda metacognitivas, para mí. mm, las preguntas metacognitivas para los estudiantes o para ti como profesional, como docente. Ambos, ambos. Ujú. Bueno, todo lo que tenga que ver con observar mis propias emociones, mis propios procesos cognitivos, eh, es el fundamento de este proceso. O sea, Sergio decía que olvidamos el pilar de aprender a ser, ¿no? Y aprender a ser consiste justamente en ir construyendo una identidad. En el caso de los docentes, una identidad docente, pero también una identidad en el caso de los estudiantes. Y eso no se puede hacer de otra forma más que reflexionando respecto de nuestras propias ideas, respecto de nuestras propias maneras de vernos a nosotros mismos, respecto de las creencias que tenemos sobre determinados contenidos de aprendizaje. Entonces, por cierto que ese es un elemento, yo no diría como esto no es un tip, una pequeña herramienta, yo diría que ese es el centro del proceso educativo. El cuestionar lo que yo creo acerca de algo o lo que yo creo acerca de mí mismo es prácticamente el fundamento del proceso educativo, porque cuando aprendo matemática, en el fondo lo que yo estoy haciendo es cuestionar una idea implícita que tengo acerca de eh, las matemáticas intuitivas, ¿no? Cuando yo aprendo acerca de educación, lo que estoy haciendo es cuestionar mis creencias previas respecto de cómo funcionan los procesos de enseñanza, los procesos de aprendizaje. Entonces, yo diría que eso es el motor central del proceso, no solamente algo que uno puede hacer en determinados momentos. Yo creo que eso constituye la esencia misma del aprendizaje, el cuestionamiento sobre las propias creencias. Pozo dice, por ejemplo, que ese es el conocimiento y eso es lo que diferencia al conocimiento de la información. Es decir, tener información sobre algo es tener datos que no han sido reflexionados, que no han sido integrados en una propia perspectiva. Y cuando hacemos metacognición, lo que hacemos es transformar la información en conocimiento. Es decir, le damos un sentido a la información a partir de integrarlo con las ideas que tenemos y de resignificar las ideas que ya tenemos. Así que yo diría, Camila, que eso es mucho más importante incluso de lo que tú misma piensas.
Creo que ese es un punto clave, especialmente en la época que vivimos en que se usa mucho manipular la emoción para lograr ciertos resultados de las personas, ¿no? Entonces, dificulta un aprendizaje o una integración sana de la dimensión emocional del ser, ¿no? Porque se manipula mucho en distintos ámbitos, ¿no? Em, bueno, creo que tenemos un desafío por delante, ¿no? Empezar a conversar también de cómo podemos, no solo desde la formación inicial, sino que también en la práctica, ir enfocando de mejor manera esta parte del ser en el enseñar y el aprender, ¿no?